Y volviendo con creencias rebuscadas e iletradas del fandom de Chuumatsu no Valkyrie, ¿Sasaki Kojiro ganó por guionazo y nacionalismo? La respuesta a la segunda parte de esa pregunta es sí, pero en cuanto a lo primero pues, tal y como diría el mejor personaje de la obra, vamos por partes. Antes de hablar de la indiscutible estrella de la tercera ronda, debemos hablar de su rival, el pescado olímpico al que algunos llaman Poseidón. Es de los personajes menos desarrollados de la obra en cuanto a lo que peleadores se refiere, pero eso no le quita el excelente papel que le dieron los autores durante su pelea. Desde su presentación se nos deja en claro el miedo que impone sobre los dioses de más bajo rango, incluso los humanos sienten una sensación de incomodes con su pura presencia. Y directamente cuando les dirigía la mirada tanto dioses como humanos sentían una sensación de miedo a la que poco le faltaba para compararse con la reacción a la forma Adamas de Zeus. Brunhild nos cuenta que en el pasado Poseidón le puso un estate quieto a un intento de rebelión por parte de Adamas, un dios al que eliminó sin esfuerzo alguno y lo borró de todos los archivos mitológicos griegos, ganándose el temor de los demás dioses a provocar su ira y sufrir el mismo destino. También se nos muestra que su ego divino y dedicación a cumplir los tres fundamentos de los dioses era tanto que no concebía la idea de dirigirle la mirada a un humano, aun cuando en la ronda anterior fue uno de ellos el que por poco acaba con la vida de su hermano menor, y ese fue el primer error que sellaría su destino, y ese inevitable destino vendría en forma de uno de los mejores y más infravalorados personajes de la obra, el perdedor más grande de la historia, y el primer gran campeón de la humanidad. Sasaki Kojiro. Siento que la gente es demasiado injusta al momento de juzgar a Sasaki. La golondrina follasardinas me parece junto a Jackie Tesla el personaje mejor escrito de la obra. Para ver con claridad por qué, hay que comenzar por su pasado, el cual más de 4 años después sigue siendo de los mejores. Sasaki no nació con ningún talento a diferencia de Poseidón y el resto de espadachines de su época. Su aparente falta de disciplina y dedicación, aparte de poca gracia a luchar, le hicieron ganarse burlas y desagrado por parte de quienes lo rodeaban, todos menos su sensei, quien sin terminar de entenderlo aceptaba lo que la honestidad de Sasaki le decía. Aun cuando no terminaba de entender qué es, resulta que Sasaki tenía un método de aprendizaje poco ortodoxo que partía de la derrota y el posterior análisis sobre los aciertos y errores cometidos por su rival y él mismo. Desde este momento nos fueron dando pistas sobre cuál sería el desenlace de la pelea. Tras superar a todos los espadachines de su distrito, Sasaki comenzó un viaje en busca de rivales que pudieran superarlo. Uno por uno Sasaki fue derrotado por los mejores espadachines de la época. Hay a quienes les parece sin sentido que Sasaki adoptara este método de entrenamiento y que no estuviera interesado en ser reconocido por otros, pero no es necesaria una explicación muy exacta al respecto, pues queda implícito que Sasaki no encontraba gusto en volverse de renombre y no le veía el caso a luchar contra un rival al cual ya había superado. Ellos ya le habían aportado a su evolución todo lo que le podían aportar, así que no había necesidad en enfrentarse a ellos. Con todo esto en cuenta, ya podíamos ir previendo cómo se desarrollarían las cosas durante su pelea, y cuál sería la clave para la victoria de Sasaki. La perseverancia. El ego de Poseidón era tanto que si con un dios de su misma familia muy apenas se molestó en dirigirle la mirada, menos lo haría con un humano. La mera idea de tener que tomarse en serio a un ser inferior y tener que luchar contra él usando el 100% de su poder siendo un ser perfecto era algo que ni muerto Poseidón se atrevería a aceptar, y eso es justo lo que Sasaki necesitaba para salir vencedor. Luego de entrenar su Senjutsu Musou por 400 años en el Valhalla, el escáner de Sasaki evolucionó a tal punto de poder generar las mismas emulaciones que recreaba luego de ser derrotado en vida, pero ahora con tan solo analizar las características físicas tanto del rival como de su arma, y cuanto más sea la información que le otorga su rival, incluso cosas como su respiración, parpadeos y postura al atacar, por lo que con cada segundo que dure la pelea y cuanto más demuestre su adversario, más poderosa y eficaz se volverá su técnica. Sin embargo, todavía no había alcanzado la perfección de su escáner, pues recordemos, Sasaki mejora a partir de los aciertos y errores tanto propios como de su rival, y hasta ese momento, aunque había luchado con varios de los mejores guerreros de la historia, ninguno de ellos era un ser perfecto. En otras palabras, Poseidón era la herramienta perfecta para que Sasaki alcanzara la cúspide de su evolución. El escáner de Sasaki tenía un último fallo, el cual era su debilidad a los cambios repentinos en la técnica de su rival. Cada vez que Poseidón cambiaba abruptamente su técnica era como si Sasaki cambiara de luchar contra un enemigo para enfrentar al instante a otro casi totalmente diferente, pero había 3 grandes fallas en la mentalidad de Poseidón que le fueron los 3 grandes clavos en el ataúd de su tumba. La primera es que el ego tan enorme de Poseidón iba incluso contra el sentido común, pues la idea de tener que usar todo su poder o tan
Siquiera prestarle su debida atención a un humano le era totalmente inaceptable, luego el que dicho humano fuera capaz de esquivar y bloquear sus ataques y que encima que se burle discretamente de su filosofía de vida lo sacó aún más de quicio. Poco a poco vemos cómo durante la pelea cada vez va perdiendo más y más la paciencia, cosa que vuelve sus técnicas mucho más rápidas pero al mismo tiempo su patrón de ataques cada vez más predecible y con puntos de apertura para que Sasaki pudiera acercarse, y el último gran error fue que su necedad en verse superior y mantener su enorme pero increíblemente frágil ego era tanta que en repetidas ocasiones pese a tener a su rival a su merced prefirió verse bien y rebajar sus logros para alzarse a sí mismo frente a los demás, cosa que le daba a Sasaki el tiempo para recalibrar su escáner y recuperar el aliento luego de las frenéticas rondas. Aquí muchos me dirán, es conveniencia de guión, pero adivinen qué, absolutamente todo en un guión es conveniencia. El punto es que sea convincente y se dé respetando lo que nos habían establecido anteriormente, cosa que como les vengo diciendo desde el inicio hicieron aquí de excelente manera, y lo mejor es que no necesitaron repetirlo repetidas veces y restregártelo en la cara para que entendieras, solo era cuestión de que hicieras memoria y tomaras nota de lo que te habían establecido ambos personajes desde antes de que empezaran a pelear, lo cual nos lo expandieron con más detalle en sus respectivos pasados. Con leer toda la creación, se refiere a que el escáner de Sasaki evolucionó a tal punto que su comprensión del rival era tanta que con observar el patrón de ataque una vez ya le era suficiente para recurrir a sus otros sentidos y vencerlo, exactamente lo mismo que hizo en la vida real con casi todos los guerreros a los que se enfrentó, pero potenciado a la máxima potencia por sus 400 años de entrenamiento en el Valhalla más el potenciador del Volund y lo aprendido gracias a los aciertos y errores de Poseidón, y algo similar veríamos con Jack contra Hércules solo que todavía mejor. Respecto al Volund, desde el principio nos dijeron que Hrist cuenta con dos almas compartiendo en un mismo cuerpo, ya desde ahí nos dieron la indirecta de cuál sería su habilidad única que a la vez queda de maravilla con el estilo de pelea de Sasaki enfocado en adquirir lo mejor del rival para adjuntarlo a su estilo de pelea aprendido de todos los espadachines a los que se enfrentó. Entendería el descontento sobre que no muriera al romperse de no ser porque a diferencia de las otras valquirias, ella cuenta con dos almas en un solo cuerpo, por lo que mientras estas dos almas estén intactas podrán dividirse y sobrevivir. Por último queda el dichoso Nakame Power, por el cual muchos consideran a esta pelea un guionazo. En realidad el Nakame Power es un cliché, o sea un recurso literario utilizado repetidas veces en distintas obras de distintos géneros y demografías fuera y dentro del mundo del manga anime, pero esto no es algo malo siempre y cuando se le use de la forma correcta, cosa que aquí les quedó de maravilla. Toda su vida Sasaki vivió derrota tras derrota, y la única vez que estuvo dispuesto a no rendirse terminó perdiendo la vida. Tiene sentido que al final comenzara a resignarse en que iba a perder, pues cada vez que parecía que estaba a punto de descubrir hasta lo más profundo de la técnica de Poseidón, este le salía con un nuevo movimiento el cual una vez más lo ponía contra las cuerdas. Pero entonces, entre todos los espectadores de la pelea, quienes le mostraron su apoyo incondicional fueron ni más ni menos que los espadachines que lo derrotaron en vida, aquellos que él pensó que estarían más convencidos que nadie de que no tendría oportunidad terminaron siendo los que le hicieron saber que ahora más que nunca estaba cerca de la victoria, tal como el mismo Sasaki lo dice, solo necesito un poco más. Logrando alcanzar la perfección de su propia existencia y acabando a su rival con uno de los mejores de la obra. Poseidón vs Sasaki Kojiro me parece la tercera mejor pelea vista hasta el momento por toda la construcción que se fue dando a sus personajes desde el primer instante que aparecieron, y Sasaki Kojiro es mi tercer humano favorito solo por detrás de Jack y Tesla. No voy a negar que su victoria fue obvia tomando en cuenta que esto se trata de un producto japonés, pero siempre y cuando los autores le pongan empeño al personaje no tendré ningún problema. Más o menos lo mismo va para Okita y Kintoki.